Estamos en San Vicente, provincia de Buenos Aires, en una laguna que tiene mucha historia y muchos mensajes para transmitirnos. Vamos a comenzar por la parte histórica. Esta laguna fue registrada por primera vez en 1618 por una reducción no jesuita, sino de franciscanos que trabajaba en este lugar con los pueblos originarios. Por eso en la cartografía española figuraba como la laguna de la reducción. Con el correr de los años, casi 200 años después, aparece un registro de esta laguna, por la forma que tenía, como la Laguna del Ojo. Nombre que mantiene hasta la actualidad, pero comúnmente nosotros la denominamos como la Laguna de San Vicente. Ahora bien, para poder comprender qué fue lo que ocurrió en todo este lugar, tendríamos que retroceder en el tiempo hasta la década del 70. Fue una década que comenzó a manifestar el agotamiento de un modelo productivo del partido de San Vicente. Los tambos comenzaban a declinar, ya no tenían tanta productividad. Los subproductos del tambo, como el suero que se destinaban a engordar cerdos, comenzaron a escasear. Por lo tanto, el partido dejó de producir tantas cantidades de cerdos y chacinados. Y la producción de cría vacuna en este lugar comenzó a declinar, agravada por el problema del robo de ganado. Entonces comenzaron a haber alternativas para que la crisis no pegue fuerte en el municipio. Y así fue como propusieron convertir a este espejo de agua en una zona de recreación y posiblemente la siembra de pejerrey, que era lo que a ellos le apuntaban. Pero veamos qué fue lo que ocurrió en todo ese recorrido. Cuando toman la decisión de convertir este espejo de agua en una zona turística, se encuentran con el primer problema. Había cambiado el escurrimiento de las aguas, y las aguas que llegaban hasta este lugar llegaban y arrastraban muchos nutrientes. Por lo tanto, proliferaba y ahí generaba las condiciones para que se propaguen todo este tipo de camalotes que en estas aguas estancadas se convierten en una plaga. Entonces recurrieron a lo que se hacía en aquella época, retroexcavadora, para empezar a sacar camalotes, sedimentos y darle mayor profundidad a la laguna. Eso les permitió acondicionar un poco la laguna, bajar a su mínima expresión la cantidad de plantas acuáticas que se convertían como especie de como una plaga, hasta que 20 años después comenzó otra vez a surgir el problema de las plantas acuáticas. Todo a consecuencia de que a esta cuenca llegaban muchos nutrientes y no tenía oleaje el espejo de agua que creaba las condiciones para la proliferación de este tipo de plantas. Un movimiento ecologista que asesoran al municipio en manos de lo que fue el Consejo Federal de Inversiones, les plantea que la forma conveniente para disminuir la cantidad de plantas acuáticas era que estas lagunas recuperen el oleaje, oxigenen las aguas, ya que poco y nada se podía hacer con los sedimentos que llegaban hasta esta laguna, pero habría que aumentar la superficie del espejo de agua para que el oleaje y la oxigenación de las aguas eviten la proliferación de plantas acuáticas. ¿Cómo continúa la historia? Otra vez el problema de la invasión de plantas acuáticas en la laguna. La alternativa retroexcavadora comienza a verse como algo que ya no daba tanta solución para el problema de este tipo de cauces de agua.
continuó el problema hasta que apuntaron y apostaron al control biológico de este tipo de plagas acuáticas y recurrieron a una fundación que en convenio con la municipalidad y con la Escuela Agropecuaria de San Vicente buscaron un control biológico de esta plaga que es el jacinto de agua, y lo controlaron con una chicharrita, un ácaro, como un insecto que parasita naturalmente a la planta. Felizmente disminuyó al cabo de un par de años la cantidad de plantas acuáticas que tenía la laguna, pero abrió la puerta para que surja otro tipo de plaga también acuática, que fue el repollito de agua. Otra vez volvieron a recurrir a algo que había funcionado, que era el control biológico de plaga a través de insectos. Entonces buscaron el insecto que puntualmente atacaba el repollito de agua hasta que lograron bajar la cantidad de plantas acuáticas que no permitían la oxigenación de las aguas, no permitían el ingreso de luz en profundidad y cortaba el ciclo biológico de todos los peces que podían llegar a sembrarse en estas lagunas. ¿Cómo siguió la historia? Bueno, hicieron un poco de limpieza, un poco de control biológico de plaga y siempre mirando hacia lo que era la siembra de pejerrey, que como atractivo turístico es algo que mueve mucho turismo, más teniendo en cuenta que a pocos kilómetros de aquí llega el ferrocarril en la estación Alejandro Korn, que sigue su recorrido hacia Chascomús y también hacia Mar del Plata. Entonces, en los 70 habían visto toda esta zona como una zona de mucho potencial turístico, recreativo y para deportes de agua, como ustedes pueden apreciar aquí, y también para lo que es la siembra de pejerrey. Recordemos que la época dorada del pejerrey había transcurrido en la década del 60, cuando la estación de piscicultura que está en Chascomús sembró de muchos pejerrey a muchas lagunas de la provincia de Buenos Aires y permitió el boom turístico al punto tal de que había trenes pesqueros, por así denominarlo, que llevaban permanentemente pescadores hasta estas lagunas que ofrecían buenas oportunidades de pesca. ¿Qué tenemos en la actualidad? Tenemos el problema de la laguna frente a nuevas amenazas, que es la mora, que es una plaga que llegó de afuera, la acacia negra, y no sé si alcanzan a verlo por aquí, una nueva plaga que surgió, que es el lirio amarillo, que no es flotante como el camalote o el repollito de agua, sino que toma zonas lacustres, todo lo que serían las orillas de la laguna. Es una laguna que tiene mucho potencial, pero se está enfrentando permanentemente a la llegada de muchos nutrientes a la laguna, que hace que proliferen este tipo de plantas acuáticas. Se sigue enfrentando a los gravísimos problemas que tiene el caudal, pasa de sequía extrema a inundación, y el problema de especies exóticas que terminan agravando aún más toda la posible solución de lo que es la puesta en valor, mejoramiento o apuntarle a una laguna turística, recreativa, pesquera y para deportes acuáticos, que fue el espíritu de los primeros desarrolladores de este tipo de lagunas en los 70, que le apuntaban a tener una opción económica más para el municipio para poder enfrentar a las crisis económicas. El paradigma fue cambiando. Hoy en día en todo lo que es el municipio de San Vicente avanzan los emprendimientos o las urbanizaciones tipo country o barrios privados, y muchos campos dejaron de hacer cría, le están apuntando más a lo que es el cuidado de caballos tipo aras o emprendimientos que prestan más servicios que producción.
una breve síntesis de un lugar maravilloso con mucho potencial que logró incursionar en el control de las plagas acuáticas a través de retroexcavadoras, de controles mecánicos, de controles de plagas, pero hoy en día se enfrenta a nuevos desafíos que son las especies invasoras. Ay, se cruzó, mira. Viva todos, Lima Campero. Saludos para toda la guaya ahí, de parte de David. Conferencia de prensa.